Bueno, buen día. Ante todo, pedir disculpas por no poder estar ahí presente. Y vamos a hacer una breve introducción a la materia, una breve presentación de qué es lo que vamos a ver. Historia de segundo año. Historia de segundo año se enmarca en una de las primeras historias que van a ver a lo largo del secundario. Ustedes vieron el año pasado, si yo no tengo el programa mal, en History, lo que tiene que ver con la historia antigua, clásica y oriental, digamos. Todo lo que es Egipto, Grecia, Roma, quizás Macedonia, sabrá Dios. Un momento de la historia de la humanidad de mucho cambio, digamos. Es el momento de la aparición de las grandes civilizaciones, de grandes estados, de grandes conquistas, un momento en donde la política pasa a un primer lugar, un momento en donde quienes tengan una lectura positivista de la historia probablemente planteen que es el momento de la aparición de la civilización. Quienes no tenemos esa visión, sí reconocemos esa aparición del Estado y de las sociedades complejas, digamos, por decirlo de alguna manera. Que irónicamente, digamos, para hablar de la humanidad como fenómeno, aparecen junto, las sociedades complejas aparecen y con ellas aparecen las grandes guerras, las grandes batallas, las grandes conquistas, los grandes imperios. En ese escenario, a nosotros lo que nos preocupa, lo que nos importa, de eso que vieron, lo que va a ser fundamental, todo va a ser importante, pero lo que va a ser fundamental para esta materia es Roma. Lo que normalmente denominamos el Imperio Romano. Lo denominamos normalmente Imperio Romano porque era un imperio cuando cayó, pero en realidad Roma fue primero una monarquía, después una república, después un imperio. Es más, la parte del imperio es la parte de caída, o sea, no es su momento más glorioso, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿por qué nos importa eso? Porque Roma es el espejo, es el punto de partida. A ver, ¿por qué? Porque estoy haciendo mucha vuelta, mucho misterio, no tiene sentido tanto misterio, es historia. Lo que abarca esta materia, en términos temporales, es lo que normalmente se considera en la división tradicional de la historia de la humanidad, la Edad Media. La Edad Media iría en esa división tradicional, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, hasta el descubrimiento de América o la caída del Imperio Romano de Oriente, depende de quién lo escriba. Hay una diferencia de 20 años, estamos hablando de finales del siglo XV, o sea, 1400 y pico, 92 para el descubrimiento de América. O sea, estamos hablando de un periodo, a esto iba, que abarca 1000 años, ¿sí? Es un montón, 1000 años. ¿Por qué se ve en un solo año? ¿Y por qué se establece como una sola edad en esta idea de divisiones? Bueno, porque hay como una noción, básicamente porque esta división de edades se escribió después de la Edad Media, hay una noción de que son 1000 años en donde no pasó nada, ¿no? En donde, es más, hay quien habla, si ustedes ven series, películas y este tipo de cuestiones, normalmente se refieren a la Edad Media como la edad oscura, la edad negra, de oscuridad, de sombras. La humanidad en esa visión parece haber caído en una especie de pozo
de pozo sin civilización, de pozo sin sociedades complejas, sin estados, sin ambiciones, sin ciencias, sin artes, una especie de pozo de oscurantismo y tradición, donde la iglesia, el miedo a Dios rige todo, las personas son supersticiosas, se matan porque sí, la economía no avanza, no tiene ninguna modificación en todo eso, las únicas disputas que existen son las disputas de poder entre distintos grupos de la élite, de nobles o de eclesiásticos, y en realidad no pasa nada, digamos. Una edad que lo mejor que podríamos hacer es olvidarla, hacer como si no existiera, reconocer que esos 1000 años son un tiempo perdido de la humanidad. Obviamente esta visión está creada básicamente por quienes tiraron abajo ese mundo, digamos. Básicamente está creada por los herederos de la Revolución Francesa, que son quienes a ese mundo lo terminan destruyendo en sus bases conceptuales, económicas, políticas y culturales. O por lo menos tienen la intención de destruirlo. Que lo hayan destruido es un poco más discutible. Hoy tenemos una visión un poco más en perspectiva de lo que fue la Edad Media. En principio entendemos, o tratamos de entender, que Europa no es la humanidad, ¿no? Y que ese proceso teóricamente de oscurantismo, teóricamente de pozo de barbarie, es un proceso europeo, no es un proceso de la humanidad, es un proceso de Europa. Es durante este periodo que tenemos grandes avances en otros lugares. En China se consolida como una potencia asiática, como un imperio importantísimo, descubre la pólvora, sin ir más lejos. Lo mismo sucede con todos los imperios de Medio Oriente, digamos, los otomanos, los selyúcidas, etcétera, 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 que empiezan a consolidarse como una gran potencia en términos globales, no solamente como una potencia militar, sino como una potencia artística, cultural, intelectual, digamos. Es en todo ese espacio en donde se conservan, y en parte del Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, en donde se conservan, se traducen y se siguen estudiando la literatura griega, la literatura romana, digamos, se estudian en esos espacios, digamos. Es Europa solamente quien cae en ese pozo, suponiendo que es un pozo. No es la humanidad. Y en ese escenario, esto ya desde el vamos es una perspectiva muy distinta, muy distinta. Obviamente quienes crearon esa visión tradicional de la Edad Media no solamente son quienes la destruyeron, sino que además eran europeos. Con lo cual hay una tendencia a considerarse la humanidad por parte de los europeos. No es privativo de los europeos igual, digamos todo. ¿No? En ese escenario nosotros somos herederos de esa cultura europea, entonces tenemos una influencia muy grande de esa cultura europea, entonces tendemos a centrarnos en Europa, pero lo mismo le pasa a casi todas las sociedades que en algún momento de su historia han sido potencia mundial o han tenido un pasado glorioso, que en general tienden a considerarse a sí mismos el centro de la humanidad. Entre los ejemplos de otros lugares de Europa también me faltó el de Gengis Khan, digamos, sobre finales de este periodo, que Gengis Khan arma su imperio, que sigue siendo al día de hoy el imperio continental más grande que existió en la humanidad, digamos, el primer momento en donde estuvo conectada Europa con Asia sin fronteras en el medio, China con Polonia, sin fronteras en el medio, lo cual es todo un avance, es el nacimiento de la ruta de la seda, del comercio,
aparece en ese sentido una humanidad que en su conjunto no se queda quieta. Europa parece hacerlo. Y digo parece hacerlo, porque nosotros vamos a ver la Edad Media desde otra perspectiva, desde renovadas perspectivas historiográficas, por decirlo de alguna manera. ¿Quiere decir esto que vamos a decir que no es un momento de superstición, un momento de quietud de las letras y las artes? Sí y no. Sí es cierto, y es difícil de soslayar, que este periodo, la Edad Media, y en realidad, en rigor, los primeros 600 años de esa Edad Media, o sea, hasta el año 1000, son un momento en donde el esquema cultural europeo, concretamente el romano, porque era lo que era Europa, Roma, entran en crisis. No entran en crisis, en realidad yo digo entran en crisis, no entran en crisis, se desploman. Se desploman y a partir de eso aparece una Europa que intenta reconfigurar una manera de existir y en buena medida muchos de esos intentos fracasan. Esto no deja de ser una realidad, es una realidad objetiva. Ahora, eso estuvo lejos de ser lineal o de no estar cruzado por discusiones políticas o ideológicas. Mucho se ha dicho y mucho vamos a hablar nosotros sobre el rol de la Iglesia durante la Edad Media. Una institución que sigue existiendo en la actualidad, que sigue teniendo la misma forma, y que en nuestro caso, en el caso argentino, sigue teniendo un peso específico muy importante, aunque no sea el peso específico que tuvo durante la Edad Media. Pero sigue teniendo un peso específico muy importante. No solo la institución, sino las concepciones ideológico-culturales que esa institución estableció a lo largo de la Edad Media, los patrones morales, los patrones familiares, los patrones ideológicos, los patrones afectivos, todos esos patrones nacen en esta Edad Media. Nosotros vamos a hablar mucho de la Iglesia. La Iglesia también entra en disputas de poder. Es muy interesante la Iglesia a lo largo de la Edad Media, porque estamos hablando de un poder importantísimo, central, para entender estos 1000 años, que se consolida como hegemónico a lo largo de todo el continente europeo y no tiene ejércitos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una consolidación de poder, de una consolidación ideológica y política de proporciones importantísimas que se lleva a cabo sin las conquistas tradicionales de la antigüedad. Para que una religión dominara distintos lugares geográficos previo a la Edad Media, ustedes lo habrán visto, era necesario que el Estado que tenía esa religión conquiste ese lugar geográfico. Entonces, los griegos conquistan una porción de territorio y le imponen la religión griega. Los romanos conquistan una porción de territorio y le imponen la religión romana, aunque no fuera tan así porque los romanos tenían bastante el libre culto, pero no importa. Entonces, en ese escenario aparece esa discusión. Durante este periodo, durante el periodo medieval, no lo vamos a ver en detalle, pero lo vamos a nombrar, lo vamos a mencionar y hay que tenerlo en cuenta, es que aparece el Islam. Es durante este periodo que aparece Mahoma como profeta y surge la tercera de las 3 religiones del libro. ¿Qué son las 3 religiones del libro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las 3 religiones del libro? Hablamos del judaísmo, del catolicismo o cristianismo y de el islam, los musulmanes. ¿Por qué hablamos de religiones del libro? Porque si uno toma el Corán, o sea, el libro sagrado de los musulmanes, como el último libro, digamos, como
como la versión terminada, no quiero decir terminada porque parece que el resto están incompletas, y no, pero la versión total de una historia, en realidad lo que pasa con las religiones es que van no creyendo en determinados capítulos de ese libro, ¿sí? Entonces, el judaísmo tiene la Torá, su libro sagrado, que explica su concepción del mundo. Esa Torá es el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Porque lo que hace el cristianismo no es negar todo lo que dice el libro sagrado del judaísmo, sino que a eso que dice el libro sagrado del judaísmo le suma la aparición de Jesús como el Hijo de Dios y el Nuevo Testamento. Por eso es Viejo Testamento y Nuevo Testamento, porque hay una reactualización de esas doctrinas. Y a la Biblia, los musulmanes le suman la aparición de Mahoma como el profeta, como el heredero de Dios. Y por ende suman un capítulo más, digámosle. Por eso se habla de las religiones del libro, porque tienen muchos puntos en común. Y es durante este periodo que esas tres religiones, sobre todo el cristianismo y el islam, van a tener una muy fuerte influencia en los acontecimientos políticos que se den durante este periodo. El otro día con el grupo que fue presencial hice una pregunta, lamentablemente no voy a poder estar para cuando ustedes contesten, pero entonces lo digo yo, para demostrar hasta qué punto son religiones del libro que tienen un ciclo de continuidad, que es de qué religión era Jesús. Jesús era judío. El creador del cristianismo era judío, porque él lo que hace es agregar, reactualizar una doctrina, pero que se asienta sobre una doctrina que existía, que era la del judaísmo. Por eso normalmente se habla de la doctrina o la ideología judeo-cristiana, porque va en la misma línea de acción. No se le suma al Islam porque el Islam tiene otras características en términos de doctrina. No importa, no nos vamos a meter ahí. Bien. Entonces, esa iglesia, durante la Edad Media, es un poder importantísimo, tiene una manera de construir poder muy particular, que se basa en la uniformidad o la unidad moral e ideológica de un territorio tan extenso como Europa, digamos. Tan extenso y tan polémico, tan difícil o tan complejo como era Europa en ese momento, que no tenía liderazgos políticos fuertes, que no tenía grandes ejércitos capaces de destruir al resto, digamos, en donde nada, todo esto sucedía. Las autoridades políticas eran muy móviles, eran muy lábiles, nacían y se caían en todo momento. Y en ese contexto, la Iglesia consiguió solidificar una hegemonía cultural y un poder político, un rol de poder político central a lo largo de 1000 años. Hay una lectura para hacer ahí en torno a cómo esa iglesia arma su poder, que la vamos a hacer, obviamente la vamos a hacer. Bien, en ese escenario nacen y crecen un montón de imperios o de protoimperios o de espacios de poder con aspiraciones imperiales. Y siempre hay que tener en cuenta, por eso arranqué diciendo que lo importante era Roma, que el espejo en el que se reflejan es el de Roma, que las herencias son las de Roma. Y ahí se da un fenómeno muy particular durante la Edad Media, que es, pensemos que estamos hablando antes de Internet, antes de la informática, antes de la imprenta siquiera, o sea, estamos hablando de todo esto. Que es una sociedad que no conoce bien a Roma. No tiene un registro, un recuerdo escrito o fehaciente de cómo fue esa Roma de la que son herederos. Porque su propia existencia fue producto de la destrucción de ese acervo cultural romano. ¿Sí? Roma se destruye,
implosiona desde adentro, producto de crisis políticas, pero además es invadido por los bárbaros, o sea, los sectores poblacionales sin Estado, nómades en su enorme mayoría, que vivían en los alrededores de Roma. Los germanos, los galos, los hunos, los mongoles, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los bereberes, o sea, son un montón de grupos poblacionales distintos que se asientan en lo que fue el territorio romano. Entonces son herederos, pero a la vez que ellos sean herederos de esa cultura, es producto de que la destruyeron. Hay un recuerdo, pero un recuerdo que no termina de ser completo, que no termina de ser total. Sobre todo lo que se recuerda de Roma tiene que ver con una idea de poder y de orden. Roma representó durante la Edad Media ese orden político, militar, que Europa no podía conseguir, no conseguía armar. ¿Sí? Por eso es importante Roma. Y a la vez Roma es la inspiración de derecho con la cual se basan muchos de estos estados. ¿Sí? Entonces, a lo largo de estos 1000 años, pasaron un montón de cosas. Y además la estabilidad que tuvieron los primeros 600 no fue una estabilidad tan clara. Fue una estabilidad en donde estaba cruzada por tensiones, discusiones, etc. Y en donde se dio una institución que vamos a ver en detalle a lo largo de las clases, que fue el feudo. Mientras todo esto ocurría, mientras Europa no consigue sostener una hegemonía política, sí sostiene a lo largo y a lo ancho de casi toda su geografía una manera de organización territorial y económica y política. Lo que pasa es que eso es micro, es una organización micro, en pequeños territorios, que es producto de la fragmentación del poder. También algo muy propio de la Edad Media, la fragmentación de poder. Y por ende la negociación constante por ese poder. Lo vamos a ver en detalle, ahora no me quiero adentrar porque es bastante complejo, sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a movernos de otra manera, a conseguir la política de otra manera. Después del año 1000, después del siglo XI, para colmo, todo esto entra en una abrupta crisis producto de movimientos que muy rápidamente empiezan a generar la disolución de aspectos y de instituciones que hasta el siglo anterior, hasta las décadas anteriores, se consideraban permanentes, intocables, divinas prácticamente. Concretamente estamos hablando de 3 procesos que vamos a ver, con algo de suerte cerca de mitad de año, que son la peste negra. Bueno, la peste negra siempre es difícil darla. La única ventaja que podemos... es una ventaja chica, lo voy a avisar desde ahora. La única ventaja que podemos sacar de la pandemia, muy chica, o sea, al lado de todos los perjuicios, esta es una ventaja muy pequeña. Pero bueno, la única ventaja que podemos sacar es que se nos hace mucho más sencillo ahora entender qué fue para los contemporáneos la peste negra. Se nos hace mucho más sencillo entender las características, las consecuencias, lo cual no implica que haya sido para ellos lo mismo que para nosotros, pero sí nos ayuda este contexto. Muy pequeña la ventaja, pero bueno, no deja de ser una ventaja. Decía Manolito, el personaje de Mafalda, que había que aprender a ver las pequeñas victorias dentro de las grandes pérdidas. Bueno, tratemos de hacer eso en este escenario. Les recomiendo que lean Mafalda, tanto aparte. El siguiente proceso que aporta para hacer entrar en crisis esto es la reforma protestante,
la que hace Martín Lutero con sus 99 tesis. No importa, lo vamos a ver en su momento, pero lo importante acá es ese proceso de reforma el que hace entrar en crisis al cristianismo, en realidad, ahora sí, más concretamente, al catolicismo como eje vertebrador de la Edad Media, y crea a los protestantes y sus distintas variantes, el luteranismo, el calvinismo, etc. Es esa reforma la que aporta a, no diría el final, pero sí hacer entrar en crisis la hegemonía total de la Iglesia Católica, digamos. A partir de la Reforma hay sectores geográficos de Europa con muchísima fuerza los Países Bajos e Inglaterra, que pasan a estar fuera del control de la Iglesia eclesiástica. Entonces eso también es un dato. Visto y considerando que hoy por hoy la potencia número 1 del mundo, que es Estados Unidos, tiene como religión central el protestantismo, uno diría que el hecho de que durante la Edad Media haya surgido el protestantismo no deja de ser un dato importante, como para hablar de estatismo, de oscurantismo, de permanencia. Bueno, el tercer proceso, que ustedes lo deben tener de oído, pero que lo vamos a ver en su complejidad, es el Renacimiento. El Renacimiento es un proceso normalmente se toma como cultural y artístico, también es político, también es económico, también es filosófico, en donde todo el esquema ideológico de la Edad Media se pone en discusión, se corre a Dios, se pone al hombre, básicamente, como el centro del universo, y surgen nuevamente, por eso aparece la idea de renacimiento, de nuevo, un nombre puesto ex facto, digamos, o sea, después de que sucedió, por quienes interpretan que la Edad Media fue un momento de oscurantismo. Bueno, el Renacimiento es el momento en donde se vuelve a renacer la humanidad, vuelve a nacer la curiosidad, la ciencia, las artes, todo vuelve a nacer. Aporta mucho a esta idea el dato de que el Renacimiento surge en buena parte de las relecturas de textos de la antigüedad, de Grecia y de Roma. Pero bueno, de alguna manera llegaron a lo largo de la Edad Media, no importa. Grandes exponentes de ese Renacimiento son los hombres, y digo hombres porque son básicamente hombres, porque hay cosas que el Renacimiento igual no tocó. Los hombres que eran multifacéticos en sus profesiones, que hoy, en donde nosotros tenemos las profesiones y las disciplinas científicas y artísticas muy divididas entre sí, muy especializadas, a estos hombres nos cuesta englobarlos en una categoría. Caso paradigmático, Leonardo da Vinci, de quien decimos que fue pintor, que fue arquitecto, que fue inventor, que fue ingeniero, que fue músico, que fue artista, digamos, fue un montón de cosas. En realidad lo que era un momento en donde todas esas disciplinas no estaban divididas, y entonces la curiosidad y el ejercicio científico era todo uno. Filosofía, arte, arquitectura, historia, religión en algún punto, todo iba de la mano. Industria militar, producción armamentística, todo iba de la mano. Todo iba junto, hasta determinadas intenciones de misticismo, de fábula, todo iba junto. Entonces estos hombres se dedicaban a todo eso. Aparece Leonardo da Vinci como paradigmático, pero también están, bueno, todas las tortugas ninjas, ¿no? Donatello, Rafael, Miguel Ángel, todas las tortugas ninjas. Y aparecen más representantes, empiezan a aparecer pensamientos políticos novedosos, como pueden ser el de Maquiavelo, el de Tomás Moro, porque no es un movimiento que se remita, aunque surge y es mucho más fuerte en Italia. Y eso ayuda a hacer entrar en crisis este mundo, que va a entrar en crisis definitiva
por eso se fecha su final ahí, con un proceso que vamos a ver sí, este año, que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, la ampliación del mundo, abre las puertas de un montón de ideas, de procesos, prueba una cantidad de concepciones que son difíciles de sostener desde el sistema de pensamiento medieval. Y entonces entra definitivamente en crisis ese esquema de pensamiento. Y esto me viene bien para ingresar en lo que va a ser la segunda parte de esta materia, que no es ya europea, sino que es americana. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos al descubrimiento de América es ir para atrás y hablar sobre quiénes estaban en América. Concretamente vamos a hablar, si bien vamos a dar un paneo general de quiénes eran los habitantes americanos en su conjunto, vamos a hacer especial hincapié en los dos grandes imperios que había para el momento en donde los españoles llegan a las costas de América. Es decir, el imperio, voy a decirlo como aparece en los manuales y como ustedes lo deben conocer, que está mal dicho, pero no importa. El imperio azteca y el imperio inca, que nosotros los vamos a ver en su complejidad y vamos a entender que se llaman imperio mexica y Tahuantinsuyo, pero no importa, ya vamos a llegar para ese momento. Ese momento de la cursada es un momento en donde, en general, a mí me gustaría que me hagan todas las consultas que sea necesario que me hagan y que vayan acompañando el proceso de estudio en la medida en que damos las clases. Pero sé que es muy improbable. Pero en ese momento de la materia, cuando lleguemos a las comunidades originarias americanas, voy a necesitar que sí lo hagan. ¿Por qué? Básicamente porque son nombres y formas de pensar muy distintas a las que tenemos nosotros hoy. Entonces, si ustedes lo estudian todo junto después, lo más probable es que no lo entiendan. Y entonces lo más probable es que si lo estudian todos juntos 2 días antes de la evaluación, en esa evaluación les vaya mal. Y mi intención no es que les vaya mal en la evaluación, es que entiendan los procesos y por ende les vaya bien en la evaluación. Con lo cual, en ese momento voy a pedirles que acompañen mucho el proceso de estudio. Porque son palabras y cuestiones muy complejas, muy distintas a lo nuestro. No es que sean tan complejos, es que son muy distintas a la manera que nosotros concebimos las cosas. Entonces, la Europa medieval tiene un montón de continuidades con nuestra manera de pensar las cosas que hace sencillo identificar procesos, fenómenos, personas, cargos, instituciones, todo eso lo hace sencillo identificar. Para las comunidades originarias americanas, no. Si yo les digo ahora, suelto, el Huey Tlatoani del Altepetl de Tenochtitlán mandó al Pochteca a Texcoco para generar una alianza, no entienden nada de lo que les acabo de decir, absolutamente nada. El objetivo es que cuando estemos viendo eso, lo entiendan. Por eso, si no lo entienden, está bueno que vayan acompañando el proceso de estudio, me lo digan y lo abordemos. Porque son nombres y conceptos muy difíciles. Muy ajenos más que muy difíciles. Muy ajenos. Que requieren otro nivel de atención. Bueno, abordado las comunidades originarias de América, vamos a hablar sobre el proceso que se hable después de la Edad Media, que es el proceso de la conquista de América. Y vamos a hacer eje en la conquista, obviamente, por razones obvias, vamos a hacer eje en la conquista de América del Sur por parte de los españoles, si bien vamos a hablar un poco de América del Norte, un poco de Brasil, pero vamos a hacer eje en la conquista española de lo que hoy llamaríamos Hispanoamérica, o sea, América del Sur y Central, para tratar de entender cómo se llevó adelante esa conquista, cuáles fueron las tensiones existentes entre conquistadores y rey, y cómo esas tensiones y esos problemas que se dieron terminaron articulando una manera determinada de construcción de colonia, ¿sí? Por eso vamos a ver
después la colonia, las instituciones coloniales, los virreinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tratar de verlos desde la óptica de cómo eso fue fruto de las tensiones previas y cómo eso, esa organización misma, también estaba atravesada por tensiones y problemas propios. Y ahí vamos a volver entonces a expandir el mundo, a salir de pequeños espacios geográficos, a expandir el mundo y a entender que esas tensiones, si bien eran producto de algunas cuestiones que pasaban exclusivamente en América, también eran producto de la relación que América tenía con España, de la relación que España tenía con Inglaterra y por ende que afectaba el comercio, del comercio triangular que España e Inglaterra mantenían con África mediante la trata esclavista y después su venta en América. En ese sentido también vamos a abordar un poco de América del Norte. Digamos, vamos a volver a expandir la mirada para analizar lo que fue un fenómeno global, que fue la expansión atlántica, expansión al Nuevo Mundo, que termina por destruir completamente al menos la manera de vivir medieval y la hegemonía cristiana medieval, lo cual no implica que vaya a destruir todos los valores ideológicos y morales del cristianismo, muy por el contrario. La conquista, si hay algo que hizo, fue ingresar a medio mundo que no sabían que existía dentro del cristianismo, en algunos casos el catolicismo, en otros el cristianismo. Más que nada el catolicismo, pero bueno, como la potencia mundial cristiana y no católica, hablamos de los dos. Así que bueno, como verán es una materia larga, es una materia muy larga, en donde lo que vamos a intentar hacer no es que ustedes sepan de memoria todo lo que pasó, primero porque es muy larga, entonces si intentan hacer eso realmente se les va a quemar el cerebro, sino que lo que más vamos a intentar hacer es dar cuenta de cómo, desde un punto de partida, que es ese mundo medieval teóricamente estático, una sucesión de procesos de crisis y de tensiones terminan pariendo un mundo globalizado. Al día de hoy esa palabra parece quedar corta para lo que era, pero en ese momento era un mundo globalizado, atravesado por tensiones, procesos y problemáticas muy complejas, y en donde Europa pasa de ser ese espacio geográfico con problemas para su expansión a ser el poder hegemónico mundial sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas el poder hegemónico mundial, con una política imperial y de conquista como no había tenido durante el último milenio, a partir de la conquista. Con lo cual, eso vamos a tratar de analizarlo y de dar cuenta. Y el objetivo es que ustedes entiendan cómo los procesos se conectan entre sí para generar un todo, y no cada tema como una cosa estanca que nada tiene que ver con la otra. Bien. Espero que se haya entendido. Si no, nos queda handing, nos quedan las clases presenciales, nos quedan reuniones posibles de consulta para resolver lo que no se haya entendido. De todas maneras, esto es una presentación a la materia. Y nada, me despido hasta la semana que viene, aclarando que yo les dejé un diagnóstico. Ya lo deben haber contestado, pero para quienes no, es importante que lo contesten con honestidad. Eso no tiene nota, no es una evaluación, no les genera ningún perjuicio que no sepan las cosas. Es simplemente lo que me permite a mí saber que saben, y en función de eso, qué tengo que dar y qué doy por sabido. Con lo cual, no mientan, no contesten algo que no saben, porque entonces yo voy a dar por sabido algo que en realidad no saben, y después se lo voy a tomar y no les va a ir bien, porque no lo saben. Seamos honestos. Nada, eso. Nos veremos la semana que viene, esperemos, con suerte, si todo sale bien. Y nada, esperemos un ameno año en donde nos conozcamos mejor y podamos establecer una relación asidua, amena, y que haga de este un tránsito sencillo hacia el conocimiento. Saludos.